Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en este importante simposio, dándole relevancia a nuestra investigación en altitud, como ya han visto las personas que se han conectado de esta mañana, pues hemos mostrado mucho nuestra experiencia, nuestras publicaciones, y en este caso, en esta conferencia voy a mostrar también digamos, lo que hemos logrado investigar sobre esta terapia nueva, novedosa de la cánula de alto flujo, que digamos para nuestra región pues llegó posterior a su uso inicial en Europa, sobre todo, y en Asia, pero que hemos dado una buena evidencia, no solo en COVID, sino en otras patologías, y seguimos aportando, digamos, datos para la literatura internacional. Estos son pues mis instituciones, no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Y vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la altitud a nivel respiratorio, qué opciones podemos tener para el manejo de esta insuficiencia respiratoria, qué nos dicen las guías sobre el uso de las cánulas, sobre su relevancia en insuficiencia respiratoria aguda y finalmente los estudios que, digamos, que se han hecho, que hemos hecho nosotros en altitud para determinar cuál es la mejor estrategia para la monitorización de esta terapia. Digamos usted que esta gráfica del doctor Subieta nos ilustra muy bien a lo que nos enfrentamos en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, donde tenemos una interconexión entre esta bomba neumodinámica y esta bomba hemodinámica, donde a través de este transportador pues queremos llevar oxígeno a la mitocondria, que es nuestro fin último. Y esta es muy importante inicialmente. ¿Cuánto oxígeno? Eso depende. Y eso ha sido una discusión siempre con los estudios a nivel del mar. Es que no hay un valor exacto o concreto de cantidad de oxígeno, digamos, que es el adecuado para un enfermo o el normal, sino que como el fin último es llevar oxígeno a la mitocondria, pues nosotros queremos evaluar es la utilización de ese oxígeno, cómo se da. Si de esta concentración que tenemos a nivel atmosférico, esta presión barométrica de oxígeno, que a nivel de nuestras ciudades por encima de 2.500 metros, pues es menor que a nivel del mar, donde está cercano a 117, 120 milímetros de mercurio. Si está cascado este descenso, donde en la mitocondria tenemos entre 1 y 5 torr de oxígeno, eh, la perfusión que logra esa cantidad de oxígeno es la adecuada para el paciente. Entonces pues, digamos, se ha revisado mucho y se ha hablado de la hipoxia hipovárica y en COVID de la hipoxia silente o de la neumólisis o la hipoxia feliz, donde el paciente, digamos, en realidad tiene unos niveles de oxigenación menores a los usuales, pero nunca hacía hipoperfusión. Entonces es posible que esa concentración de oxígeno que llega a la mitocondria y que nosotros en realidad estamos, digamos, aportando, pues tenga un punto mínimo donde el cual ya hay un evento de hipoperfusión, pero un punto al o mayor donde ya sabemos que el oxígeno es tóxico y que aumentamos la liberación de radicales y otras sustancias que pueden ir en deterioro del paciente. Entonces, digamos, ese balance siempre es muy claro tenerlo. Nuestro objetivo siempre es llegar a perfundir los tejidos, aceptar esos electrones en la cadena respiratoria y poder tener una perfusión apropiada. Los pacientes en altitud pues tienen un acondicionamiento a esa hipoxia hipovárica y pueden tener mecanismos de vasoconstricción hipóxica que en un momento pueden ser deleterios si, digamos, se asocian a una hipoxemia más vasoconstricción, pues pueden provocar un edema de altitud en casos severos, pero en casos donde se logra un acondicionamiento, pues logramos es redistribuir el flujo a las áreas donde hay una mayor ventilación y logramos mantener, digamos, mecanismos compensatorios. Los pacientes que ustedes saben que viven en altitud, pues tienen ya fenómenos de vasoconstricción crónica, algo de hipertensión pulmonar, no llegando a un síndrome de hiperviscosidad, pero sí
mecanismos de adaptación con esta vasoconstricción por fenómenos, pues digamos, de, mm, de disminución de la entrada de calcio, de aumento de la entrada de calcio a nivel de la interacción de actina y miocina y fenómenos de vasoconstricción arteriolar. Teniendo en cuenta esto, en las guías siempre se ha recomendado esta pirámide para el manejo de la hipoxia o de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, donde empezamos pues con el oxígeno, aumentando las concentraciones de oxígeno y seguimos con terapias no menos invasivas o no invasivas como la cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva. Han salido recientemente unas guías hace una semana de la guía europea de definición de SRA y manejo del SRA, donde vemos que en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que no tengan una etiología cardiogénica de edema pulmonar cardiogénico o que no tengan una exacerbación de EPOC, la terapia de alto flujo se recomienda con una evidencia, una recomendación fuerte, una evidencia moderada como la estrategia inicial para el manejo de estos pacientes superior al oxígeno convencional o cualquier dispositivo de oxígeno convencional y equiparable de pronto a la ventilación no invasiva en algunas recomendaciones. Y como les dije, esta estrategia de alto flujo, pues para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, digamos, usualmente se hacía con ventilación invasiva. A través de la pandemia, pues vimos que no había recursos ni equipos para hacerlo y que la ventilación mecánica tiene sus condiciones que empeoran el pronóstico. Cuando se produce atelectrauma o sobredistensión por polutrauma o barotrauma, todos esos fenómenos asociados a la ventilación mecánica pues producen un mayor daño pulmonar. Entonces, el soporte ventilatorio no invasivo o sin intubar el paciente, pues puede mejorar la oxigenación, puede dar un soporte a esos músculos respiratorios que están en insuficiencia, puede prevenir la injuria pulmonar adicional de estos fenómenos que vimos, mejora el confort del paciente con su patología, digamos, protege, puede mantener mecanismos de protección de la vía aérea como la tos y evita riesgos asociados a la ventilación y finalmente puede disminuir el delirio en estos pacientes. Se le dio mucha importancia en la pandemia y se sigue hablando pues veníamos ya con ese concepto del PECILIO, o la autolesión infligida por la respiración espontánea, la ventilación espontánea, donde un paciente, como ustedes ven en esta gráfica, que haga esfuerzo inspiratorio, pues aumenta sus volúmenes corrientes, aumenta la producción de factores inflamatorios, la frecuencia respiratoria aumentada también puede producir un aumento en los factores inflamatorios pulmonares y puede empeorar la inflamación de un pulmón que ya es susceptible, no un pulmón sano, sino un pulmón susceptible con alguna infección, en ese caso era la infección por COVID, y se podría producir un mayor proceso de deterioro respiratorio. La cánula de alto flujo podría, digamos que en un momento esto pues indicaba un trabajo para intubar el paciente, pero la cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva podrían disminuir este tipo de esfuerzo inapropiado. Entonces se estableció, digamos que para mejorar la oxigenación, para disminuir el trabajo respiratorio, mejorar el lavado del CO2 de estos pacientes, establecer algo de protección pulmonar, disminuir ese delta de presiones con los esfuerzos profundos que hace el paciente y mejorar el confort, disminuyendo la resequedad y la irritación de la vía aérea. Eh, Aquí vemos cómo comparativamente con la ventilación no invasiva, pues la cánula de alto flujo logra disminuir ese delta de presiones y hacer digamos, comparado con oxígeno normal, disminuir el riesgo de tener más lesión autoinfligida por el esfuerzo inspiratorio. Entonces, digamos que se indicó clásicamente para la falla ventilatoria hipoxémica, siempre y cuando el paciente no tenga criterios de intubarse, para la fase post-extubación de estos pacientes, para cuando el requerimiento de oxígeno era, digamos, tenía que ser muy, muy alto, en pacientes inmunosuprimidos,
con requerimiento de soporte respiratorio y en pacientes en falla respiratoria con código de no reanimación, digamos, para un manejo de cuidado paliativo también se recomienda o se recomendó el uso de esta terapia. Ustedes ven aquí, digamos, la imagen en las tres recomendaciones principales: la terapia de alto flujo sobre el oxígeno normal, comparativamente con no invasiva, como una estrategia inicial, durante la prooxigenación y después de la extubación de los pacientes. La recomendación fuerte viene en la insuficiencia hipoxémica. Y en esta insuficiencia hipoxémica, pues se derivó de una revisión, digamos, donde se hicieron análisis de 9 estudios, pero este estudio principal que salió en New England en 2015, del doctor Pratt, donde comparaba no invasiva, alto flujo y oxígeno estándar, digamos que su mayor o su beneficio es en evitar la intubación. Entonces, en esos tres casos había una tendencia a favorecer el alto flujo, pero cuando veían pacientes con una PAFI por debajo de 200, en realidad sí había una gran diferencia. O sea, los pacientes que tenían hipoxemia severa para este valor de nivel del mar, moderada severa, tenían una respuesta muy apropiada para evitar la intubación. Se sabía que si los pacientes no se intubaban a tiempo, pues se morían más. En azul vemos los pacientes que no se intubaron a tiempo con alto flujo, como la mortalidad era superior, el winning era menor, los días libres de ventilador eran menor. Entonces surgió una pregunta muy interesante y es cómo poder determinar que un paciente requería intubación, cómo podíamos valorarlo y predecir el éxito o el fracaso de la cánula. Entonces ustedes ven que esto es de 2015, digamos, había ya evidencia previa como la ausencia en la mejoría de la saturación de oxígeno, persistencia del aumento de la frecuencia respiratoria o asincronía tóraco-abdominal, podía ser medidas que pudieran predecir el fracaso de la cánula, o variables no respiratorias como la necesidad de vasopresores, una enfermedad muy severa con unos scores muy severos de disfunción o unos scores de SOFA muy altos. Entonces, en el 2019 se publica este estudio de Oriol Roca y de Joan Ramon Masplans del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, donde ellos validan un método que usaban que es el índice de ROX. El índice de ROX es una relación entre la SAFI, la saturación periférica de oxígeno, sobre la FIO2, eh, dividido entre la frecuencia respiratoria. Esa relación, validada como un índice para predecir el éxito o el fracaso de pacientes con uso de cánula de alto flujo em, en insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a infección respiratoria. Esto es muy importante. Este índice se validó en infección respiratoria en pacientes con alto flujo, porque se ha querido extrapolar a otras causas de insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero que tienen otra, digamos, otra etiología diferente. Y en este caso eran neumonías comunitarias, digamos, que ingresaban a la UCI, pero no eran virales todas. O sea, esto se hizo mucho antes del COVID, después del SARS, de la pandemia que hubo en España de SARS. Eran pacientes que tenían sepsis pulmonar y que se validó este índice, con sus consideraciones: pacientes con sepsis y fiebre, pacientes con sepsis y respuesta inflamatoria. Entonces, por eso, digamos, es claro identificar en quién se validó. Y fue a nivel del mar, fue en 2 hospitales, uno en Barcelona y otro en Francia, en Marsella, sobre el nivel del mar. Entonces, el objetivo era predecir la necesidad de ventilación mecánica de estos pacientes. Eran 191 pacientes, 35 requirieron ventilación mecánica, un estudio prospectivo, y en ello se logró determinar que el mejor momento de rendimiento de la prueba era a las 12 horas, cuando se usaba un punto de corte de 4.8 de índice de ROX. Con ese punto de corte se puede predecir con una área bajo la curva de 0.82 la posibilidad de éxito o fracaso de la cánula. A partir de aquí se establecieron algoritmos o normogramas de monitorización y
digamos que cuando un paciente después de 12 horas tenga un índice de ROX mayor a 4,8, sea un riesgo muy bajo de intubación. Pero si durante esas 12 horas tenía índices de ROX como este de 2,8, por debajo de 3,4, de 3,8, eran pacientes que requerían intubación. Entonces es importante determinar en quiénes se validó y cómo se establecieron los normogramas. Y que pues es un índice que depende de la saturación de oxígeno y de la respuesta de la frecuencia respiratoria del paciente. Eh, digamos, salió más evidencia de la utilidad de las cánulas. En esta revisión de Cochrane se ve que insuficiencia respiratoria hipoxémica tenía una menor probabilidad de terminar intubado el paciente y se había, digamos, con un índice de ROX, con ese índice de monitorización, se validó como en todos los estudios internacionales. Nosotros pensamos, bueno, y en la altitud, digamos en la altitud, ¿qué condiciones favorecen que haya una modificación de esos valores? Entonces, primero, pues que como les dije, los pacientes están sometidos a una vasoconstricción hipóxica y que dependiendo de la hipoxemia, esa vasoconstricción produce mucho más edema pulmonar y puede producir un edema pulmonar, digamos, asociado a la altitud, que no solamente, que es un edema vasogénico, digamos, no solamente inflamatorio. Como ustedes ven aquí, digamos, la presencia de interleuquinas o de prostaglandinas no es homogénea en estos enfermos y algunos pueden tener elevadas unas y otros no. Y no todas se elevan al mismo tiempo, por eso los antiinflamatorios, digamos, o los esteroides no es una terapia que se establezca siempre con utilidad en estos pacientes, que no siempre la etiología es inflamatoria, pero que el alto flujo en estos enfermos podría, como ya vimos, si es un problema hidrostático por aumento de la vasoconstricción por la hipoxia, podría mejorar la hipoxemia, disminuir ese fenómeno de vasoconstricción y disminuir además el edema asociado o la inflamación asociada al trabajo respiratorio del paciente propio de la infección que tiene, digamos, si es una infección viral o bacteriana. Y lo que veíamos, por ejemplo, en los pacientes que tenían ningún soporte o soporte solo con oxígeno, con máscaras de no reinhalación, eran radiografías donde se veía en este estado y posteriormente progresaban tanto por la enfermedad como por la lesión autoinfligida del esfuerzo respiratorio del paciente. Y pues, digamos, la estrategia de intubación del 100% de los enfermos que tenían esto, pues nos resultaba a nosotros, primero, muy difícil de cumplir, porque no habían equipos para hacerlo, y dos, pensábamos que una estrategia no invasiva que aliviara un poco este esfuerzo respiratorio pudiera tener un resultado, digamos, similar, con obviamente en pacientes que no requerían intubación porque no estaban en falla ventilatoria franca. Y como vemos, digamos, en estos pacientes, las recomendaciones, si es un paciente de altitud que aparte de la hipoxemia tenga un edema pulmonar de la altitud, pues la administración de oxígeno y el descenso en estos enfermos es la estrategia recomendada. En estos casos el CPAP se ha recomendado para mejorar ese aporte de oxígeno y, digamos, asociado a otras estrategias, disminuir esa vasoconstricción, digamos, aguda, hipóxica, no de pacientes que están preacondicionados, sino asociado a una infección aguda. Entonces, como les dije, pues, digamos, se estableció ese algoritmo, nosotros lo empezamos a usar, pero veíamos que los pacientes era difícil que cumplieran esas metas de índice de ROX porque nuestros pacientes estaban con una oxigenación mucho menor. Y digamos, comenzamos a pensar que podría adaptarse ese índice o modificarse dependiendo de la altitud. En Colombia, las cánulas de alto flujo se usaban antes en pediatría, o sea, mucho antes del adulto, el doctor Vázquez, con un grupo latinoamericano. Han hecho varios estudios. Este estudio lo publicaron en Medicina Intensiva en el 2020 más o menos, donde recogen dos series de dos hospitales más o menos de 500 pacientes y ellos eran niños, no neonatos, pero sí niños, y lograron evidenciar que el índice de ROX para ellos no era una prueba que lograra predecir con, con ese valor de 4,8, con bastante certeza el éxito o el fracaso. Claro, no se validó en niños, pero ellos tenían digamos,
mucho más predicción del fracaso cuando se usaba la frecuencia respiratoria sobre 10 o la frecuencia cardíaca. Tenían, digamos, otros indicadores y hablaban de esta teoría de que por ser de la altitud, un índice de oxigenación con un punto de corte establecido debería modificarse porque siempre, digamos, existía un riesgo de que estuviera sobredimensionado o usando una escala de oxigenación diferente o un valor de oxigenación, digamos, mucho mayor al que estamos acostumbrados nosotros a manejar en nuestros pacientes. Y ellos nuevamente encuentran que la frecuencia respiratoria es el principal factor de riesgo para determinar el fracaso eh, que tienen estos pacientes pediátricos. Nosotros siguiendo este concepto, digamos, hicimos un estudio en Bogotá y Bolivia, en La Paz, con el doctor Virués, donde analizamos 108 pacientes, 100 no tenían COVID, o sea, este estudio se hizo antes del COVID, porque queríamos establecer, digamos, en los pacientes con alto flujo, neumonía y falla ventilatoria, cuál era nuestro mayor predictor para fracasar. Sí, ya habíamos visto em, los resultados de este estudio que han hecho en pediatría. Vamos a ser una población homogénea, con unos scores de ingreso a la UCI, con una hemoglobina de 14 en promedio, una saturación de 85, una frecuencia respiratoria en promedio de 30 y una FI2 en promedio de 0,5, 0,6. Ninguno de estos pacientes tenían, digamos, indicación inmediata de intubación y la mortalidad en el grupo que fracasó fue del 29% versus 10% en el grupo que tuvo éxito. Esto lo logramos publicar en esta revista del Journal of Intensive Care Medicine. Y nosotros vimos que en nuestros pacientes, en esta altitud, así realizando, digamos, las pruebas de sensibilidad y especificidad diario bajo la curva, el índice que mejor nos podía predecir el fracaso era la frecuencia respiratoria. Al igual que han visto, digamos, los pediatras en los niños, nosotros veamos que los pacientes cuando comenzaban a hacer ya polimnia por encima de 30, eran pacientes que iban a tener mucho más fracaso en el uso de la cánula versus solo los que estaban o que comenzaban a desaturarse. Eh, por lo que conocemos, digamos, de la tolerancia a la hipoxia que tienen nuestros enfermos y que esos, digamos, si teníamos unos niveles de saturación de oxígeno en promedio 86, 88, sin que hubiera, digamos, dificultad respiratoria, pues esos pacientes no iban a requerir aumentar o avanzar en los dispositivos de corrección. Y vean que el índice de ROX para nosotros era de 0,76, el área bajo la curva, con puntos de corte de 4,8. Hicimos entonces ajustar el índice a la altitud. Entonces hicimos este ROX de altitud, que es ajustar la SAFI por la presión barométrica, como se ajusta la PAFI, y nos dio un punto de corte de 3,8, pero a pesar de ese punto de corte de 3,8, pues no logramos, digamos, tener una área bajo la curva superior a la frecuencia respiratoria. Nos dio 0,77, 0,68. Entonces, digamos, con este estudio nosotros concluimos que para pacientes de altitud, posiblemente más que ajustar el índice de ROX, había otras variables como la frecuencia respiratoria que tenía un mejor rendimiento y que para pacientes con neumonía bacteriana en ese momento una frecuencia por encima de 30 a las 12 horas era un marcador de fracaso de la terapia digamos, con un flujo o una FI2 independiente de la que se usara. Esta revisión sistemática salió en el 2022, incluyó el estudio que realizamos, incluyó 3 estudios, y ellos demostraron que el índice de ROX era una buena prueba. Digamos que el título era que si el índice de ROX era un buen predictor o su capacidad de predecir en pacientes con neumonía, la falla respiratoria. Entonces ellos, digamos, hicieron em, el análisis de estos 3 estudios con un área de la curva de 0,82 para considerar que el índice de ROX, no un puntaje como tal, que ustedes ven aquí, digamos, los estudios tenían un puntaje entre 4, 5 y 6, entonces un índice
de predicción con un puntaje como tal, digamos, no lo determinan, pero que tener pacientes con índice de ROX entre 4, 5 y 6 podía dar una buena predicción de éxito de la terapia, de que no iba a fracasar. Y eso, digamos, se ve consistentemente en los estudios o en la práctica clínica, cuando usted tiene un paciente que le inicia la terapia, la cánula, y durante las primeras 24 horas el paciente mantiene un índice de ROX por encima de 5, 4,8 a 6, es un paciente que posiblemente ha superado esa fase inicial de fracaso y que puede considerarse que va a tener una buena evolución. Nuestro índice de ROX promedio aquí que hicimos fue de 3,8 en estos puntos de corte, que se salía un poco de los otros que eran pacientes hechos a nivel del mar. Entonces también, aunque el del Caligaro del 2020 es un estudio también hecho a nivel del mar, pero nosotros sí pusimos esa pauta, aunque no se analizó en la revisión, de que a nivel de la altitud posiblemente el punto de índice de ROX para predecir el éxito no iba a ser tan alto como ese 4,8, sino podría ser mucho menor, que para nosotros fue 3,8, pero que tuvimos una variable mucho más confiable que era la frecuencia respiratoria. En COVID, entonces, ¿qué pasó? Que en COVID existía esto que les digo, los pacientes estaban hipoxémicos, pero no hacían polipnea, no hacían frecuencia respiratoria aumentada. Se trató de explicar por muchos mecanismos. Esta carta enviada a medicina intensiva por el doctor Roncalli en Brasil hablaba de esto, de utilizar ese índice en pacientes con COVID. Hablaba que estos pacientes tenían una teoría de que había una diseminación neuronal retrógrada de este virus y que posiblemente esto hacía que los centros respiratorios y cardiovasculares pudieran ser objetivos potenciales de este virus y que pudieran afectarse en la respuesta a la hipoxia y que no fuera la respuesta usual a la hipoxia, que es aumentar la frecuencia respiratoria y otros mecanismos de trabajo respiratorio. Entonces, que usar este índice en estos pacientes debía tomarse con cautela porque predecir, digamos, cuando usted tenía esta condición, podía no ser lo más apropiado y para llevar al fracaso o al éxito o a intubar tardíamente a algunos pacientes y eso pues ya vimos que redundaba en la mortalidad de los pacientes. Entonces nosotros también consideramos algo parecido, sobre todo que en la altitud teníamos otra condición que era la hipoxia, que los pacientes tenían unas saturaciones de 82, 83 y estaban sin trabajo respiratorio. Entonces, pues que no los íbamos a intubar solamente porque estuvieran desaturados y que podamos ajustar el índice de ROX. Entonces hicimos este estudio. Tuvimos pues muchos pacientes con COVID, 790 más o menos. En la UCI, 550 con COVID confirmado. Tomamos 108 de estos pacientes. Las características demográficas eran estas, digamos, tuvimos éxito en 52, en el 45%, fracasaron mucho más de lo usual que se tiene con el uso de estas cánulas. Eh, la mayoría eran hombres, tenían hipertensión arterial como factor de riesgo. La mayoría tenían un índice de masa corporal normal, aunque teníamos un porcentaje alto de obesos, un 12%. Los parámetros de ingreso de base de los pacientes, lo mismo, la hemoglobina también en 14, 14,8, que ya Alfredo, digamos, ha trabajado en esto y nosotros estamos pensando también que esos fenotipos en SRA de niveles de hemoglobina, eritropoyetina o de biomarcadores pueden determinar el éxito o el fracaso de terapias, no solamente de la ventilación, sino de otras terapias en estos enfermos con SRA, y que identificarlo es importante. Entonces nosotros siempre, pues nuestros pacientes, digamos, con hemoglobinas elevadas, más que las del nivel del mar, que oscilan entre 10 y 11, con el PSA2 del ingreso un promedio 30, 31, saturación de oxígeno en promedio de ingreso de 90, con una FI2 de 0,8 al ingreso, o sea, todos con máscara de no reinhalación, y paso a necesidades de FI2 muy altas en el alto flujo, y con valores de PAFI ustedes ven de 83 y de 90, o sea, PAFIs que usted en otra condición diría son para intubar, son SRA severos, pero estos valores
que tuvimos en la pandemia, pues nos ayudaron a determinar también que estos valores deben ajustarse a la altitud. Entonces, y también medimos las variables clínicas, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, FIO2 e índice de ROX. Y un poco como estábamos pensando, vean ustedes la frecuencia respiratoria de estos pacientes que en promedio eran 20, 22, inclusive los que fracasaron no hacían polipnea por encima de 30, eran pacientes que no estaban, digamos que seguir la frecuencia respiratoria en estos pacientes no era lo más recomendable y que obviamente este índice, pues que incluía la frecuencia respiratoria, no nos iba a dar más alto de lo usual, ni no nos iba a dar un valor ajustado adecuado. Pero lo que sí encontramos es que los pacientes que más se desaturaban, que requerían FIDOs cercanas al 100% más rápidamente en las primeras 24 horas, eran pacientes que tendían a tener más fracaso. Ustedes ven aquí 90 de saturación, pero con FIDOs al 100%, estos pacientes más hipoxémicos y menos polimnéicos tenían un mayor porcentaje de fracaso al ingreso. La FIDO2 también vemos como no se ve asociada mucho a, o digamos la FIDO2 al ingreso, sino el aumento progresivo. Y el índice de ROX, ustedes ven que no son malos estos índices de ROX de 5, 5, 5, 5, 2, se asociaban a fracaso. Obviamente los índices de ROX del éxito eran 8.3, 8.6, 7.6, entonces más que un valor era la tendencia a mantener alto el índice de ROX, era lo que nos daba el éxito, pero no podemos determinar un punto de fracaso. Le hicimos un área bajo la curva a estos datos y, digamos, la saturación de oxígeno de 0,76 o un índice de ROX por encima de 5.5 a las 24 horas, por debajo de 5.5 a las 24 horas, nos determinaban los mayores porcentajes de fracaso de los pacientes con cánula de alto flujo. Aquí comparamos el índice de ROX y la saturación, vemos cómo tenemos un área bajo la curva de 0,75 y 0,86, que fueron las dos variables que más pudimos determinar, y cómo pues a medida que teníamos un fracaso mayor, pues los pacientes iban a tener una mortalidad mayor. Y los puntos de corte en las primeras 24 horas del índice de ROX, ustedes ven que para los que no se intubaron tenían índice de ROX muy altos, por encima de 6.5 durante todo el tiempo. O los que intubamos tenían un índice de ROX por encima de 4.8, que en teoría eran de seguridad, pero terminaban fracasando por estos cambios que vimos en los pacientes de COVID que eran más hipoxémicos sin aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, como ven, como tenían razón estas advertencias de que usar puntos de corte para el índice de ROX en pacientes de COVID y encima de todo en pacientes de altitud, pues no es una estrategia, digamos, segura, y consideramos que debe interpretarse la etiología del paciente, el momento en que se evalúa el índice y sobre todo la tendencia del índice, la tendencia a mantenerse por encima de cierto punto de corte más que un punto de corte aislado. Este otro estudio, digamos, lo hicimos en otra clínica donde trabajo en Bogotá, eran más pacientes, 450 pacientes con cánula de alto flujo en COVID. Usamos mucho esta terapia y lo que veíamos era los pacientes que tenían un índice por encima de 3.9 en las primeras 2 horas, tenían un menor porcentaje de fracaso, y los que tenían un índice de por debajo de 5.4 a las 24 horas tenían también un mayor porcentaje de fracaso. Eran como los dos puntos de corte que vimos en esta población aquí en Bogotá. Entonces, digamos, como conclusión de este estudio, nosotros encontramos que los pacientes que tenían requerimientos progresivos de FIDO cercanos al 100% a las primeras 24 horas eran pacientes que tenían un mayor porcentaje de fracaso, comparándolos con otros enfermos que tuvieran o más polipnea o con un índice de ROX, digamos, ajustado, que en realidad nosotros no digamos, lo consideramos que era lo que estaba en las recomendaciones, pero que al evaluar nos dimos cuenta que posiblemente era más o debíamos darle más preponderancia a la hipoxemia del requerimiento de oxígeno mayor. Este estudio lo publicamos hace un mes en Respiratory Care y están también, digamos, estas recomendaciones ya en COVID, ya con pacientes de altitud, para los que quieran revisarlo.
Entonces, uno qué debe hacer, digamos, cuando usa terapias de alto flujo? Ajustar las recomendaciones, o sea, ajustarlos al tipo de paciente que está viendo. Por ejemplo, en pacientes obesos que están posextubación, uno requiere aumentar mucho el flujo, dar flujos bastante altos, más que en pacientes no obesos que están posextubados. O en pacientes hipercápnicos que con el flujo alto van a hacer mayor atrapamiento de aire y más hiperinsuflación dinámica. Y todos los pacientes, uno digamos las pautas para usarlas, disminuir el flujo después de que hay una mejoría de la FIO2 inicial, tener metas de saturación de oxígeno que para nosotros en la altitud oscilan entre 88 a 90. No requerimos tener saturaciones mayores a esto ni dar eh, fracción inspirada de oxígeno mayores, mantener una temperatura de 37 grados y usar la cánula de menor tamaño posible. Entonces, para concluir, pues la cánula de alto flujo es una estrategia muy útil en pacientes, ya recomendada con evidencia fuerte en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Es la primera elección para las últimas guías comparativamente con estrategias de oxigenación de bajo flujo. Sirve para tratar pacientes con SRA, inclusive no solo leve, ya digamos que dependiendo de la consideración de las variables de oxigenación, pueden manejarse pacientes con SRA leve a moderado, obviamente que no tengan estados de choque, que no estén hipoperfundidos, que no estén con vasopresores y que no tengan indicación de intubar inmediatamente. En esos casos no debe retrasarse la ventilación. Si uno tiene terapia de cánula de alto flujo y fracasa, digamos, no debería usar otra estrategia no invasiva como el gel, el Hemleb o la ventilación no invasiva, mecánica no invasiva, porque posiblemente también vaya a fracasar. La monitorización de la seguridad de esta estrategia se debe evaluar con la clínica del enfermo, variables clínicas como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno o el índice de ROX. Si se va a validar este índice de ROX, debe tenerse en cuenta que es para pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, infecciosa, en eso se validó, y que en ciudades de mayor altitud a 2.500 metros ese índice va a variar por la hipoxia hipovárica del paciente y dependiendo de la enfermedad o la condición que tenga, la frecuencia respiratoria que desarrolle el paciente, si va a desarrollar polipnea o no. Considerar entonces la frecuencia, la disociación tóraco-abdominal como predictores de fracaso en la altitud, los requerimientos progresivos de oxígeno en pacientes con infecciones virales y obviamente esto debemos seguir estudiándolo nosotros que trabajamos con estos pacientes, pero cada vez yo creo que hay mucha más evidencia y conciencia de que los puntos de corte para variables de oxigenación deben ajustarse a la altitud, de que la clasificación del DSRA, digamos, por puntos de PAFI o variables que incluyen la oxigenación deben ajustarse también a la altitud. Y esto debemos nosotros, digamos, trabajarlo, estudiarlo y publicarlo para poder tener nuestras propias recomendaciones, nuestras propias guías para nuestros enfermos. Digamos, los dispositivos o las estrategias de ventilación, no hay uno no debe casarse con una, debe escoger la que sea correcta en el momento correcto para el paciente correcto y después de eso poder evaluar en un seguimiento rápido en 24 horas si esa estrategia fue adecuada o si el paciente debe pasar a otra. Muchas gracias.